Un viaje sin distancia, por Robert Schoch. Mientras intentaban asiduamente poner las cosas al derecho entre ellos, Helen comenzó a notar cambios en sus imágenes mentales. Estas imágenes, que había estado viendo de vez en cuando durante toda su vida, las fotografías en blanco y negro, comenzaron a aparecerle en color y en movimiento, y además en secuencias significativas. Sus sueños comenzaron a tener las mismas características y a menudo continuaban con el tema comenzado antes de dormir. Entre junio, cuando Bill y yo hicimos el compromiso de cambiar de actitud, y octubre, 3 líneas más o menos claras de secuencias de fantasía y sueños alcanzaron mi atemorizada conciencia. Aunque se superponían hasta cierto punto, las describiré por separado esperando que así se comprendan más claramente. No sé si eran representaciones simbólicas, como las imágenes oníricas, o si de alguna manera estaban asociadas a hechos reales. Las observaba como si fueran películas y me sentía más como una espectadora de ellas que como partícipe, incluso cuando contemplaba una figura que sabía que era yo misma. La primera de las 3 series fue introducida por una imagen femenina desconocida, totalmente envuelta en su vestimenta, arrodillada y con la cabeza inclinada hacia adelante. Llevaba las muñecas y los tobillos atados con pesadas cadenas. Junto a ella, en un trípode, había un gran brasero metálico del que salía un fuego que se elevaba por encima de su cabeza. Parecía ser algún tipo de sacerdotisa, y el fuego parecía estar conectado con algún tipo de antiguo rito religioso. Esta figura se me apareció recurrentemente cada día durante varias semanas, aunque cada vez podía distinguir en ella algún cambio. Se le fueron cayendo las cadenas y fue levantando la cabeza. Muy lentamente se fue poniendo de pie y solo le quedaba un trozo de cadena muy corto atado a su muñeca izquierda. El fuego refulgía con un brillo desacostumbrado a medida que se levantaba. Yo no estaba preparada para las profundas emociones que las imágenes despertaban en mí, y tampoco las entendía. Cuando la figura de la sacerdotisa levantó los ojos y me miró, me sentí muy atemorizada. Estaba segura de que su rostro expresaría ira, y sus ojos estarían llenos de desprecio hacia mí. Las primeras veces que apareció miré hacia otro lado rehuyéndola, pero al final decidí mirarle directamente a la cara, y al hacerlo se me llenaron los ojos de lágrimas. Su rostro era suave y estaba lleno de compasión, y sus ojos eran indescriptibles. La palabra con que mejor se la pude describir a Bill era la de inocente. Ella nunca vio en mí lo que yo tanto temía que encontrara, nada que le hiciera condenarme. La amaba tanto que literalmente caí de rodillas ante ella. Más adelante traté de unirme a ella cuando se hallaba junto a mí, ya fuera deslizándome a su lado o tratando de acercarla a mí, pero no lo conseguí. Mi siguiente reacción fue aún más peculiar. Repentinamente me sentí bañada por una ola de alegría tan intensa que casi no podía respirar. Pregunté en voz alta, ¿significa esto que puedo recuperar mi función? La respuesta silenciosa pero muy clara fue, desde luego. No hubiera creído posible que existiera una felicidad como la que esa respuesta provocó en mí. Y durante un rato repetía, es maravilloso, es maravilloso. No parecía caber ninguna duda sobre el hecho de que había una parte de mí que me era desconocida, pero que entendía con exactitud el significado de todo aquello. Era un tipo de conciencia escindida que llegaría a serme muy familiar más adelante. Al igual que la primera, la segunda serie de imágenes me llegaba más bien como breves percepciones que como fantasías. Y a veces también se me mostraban en sueños en los que aparecíamos tanto Bill como yo en distintas relaciones. La cronología era
muy confusa. Situaciones aparentemente muy antiguas se mezclaban con otras casi contemporáneas. En la primera imagen de la serie me veía en una barca, remando frenéticamente, pero sin llegar a ninguna parte. Mirando a mi alrededor, identifiqué el lugar como Venecia, y la barca era una góndola. Cerca de mí había un hombre alto y delgado, muy parecido a Bill, apoyado en un poste rayado que emergía del agua. Tenía los brazos cruzados y me miraba con seriedad burlona. Estaba segura que era Bill, vestido de gondolero, pero tenía lentejuelas brillantes en el traje. No se movía ni hablaba. Poco después me di cuenta de que la góndola estaba atada al muelle con una gruesa cuerda. Era una situación estúpida. Había estado haciendo un gran esfuerzo para conseguir lo imposible. Bill no me ayudó, pero su sonrisa no era malévola. Los siguientes sucesos de la serie evocaban otros sentimientos diferentes. Bill apareció otra vez como torero con un traje espectacular, dorado de arriba abajo. Tenía la ligera sensación de que había un ruedo en el fondo, pero no estaba nada claro. En su siguiente aparición era un brujo, llevaba plumas en los tobillos y en las muñecas, y estaba vestido con una falda de arpillera y un imponente tocado de plumas blancas y piedras brillantes. Yo vestía una simple falda tejida a mano. Ambos éramos negros y estábamos en un claro en medio de la espesa selva. Parecía haber venido a pedirle ayuda y él respondía a mi petición con una extraña danza, acompañada de fuertes gritos en una lengua que no entendía. Al principio me sentí reconfortada, pero después tuve miedo de pedir que se detuviera. No parecía oírme, en medio del ruido que hacía con sus toscos instrumentos de madera y los tambores que sonaban de fondo. Salí gateando aterrorizada, con las manos sobre las orejas en un frenético esfuerzo por no oír aquellos sonidos. No miré atrás. El siguiente episodio en el que aparecíamos, Bill y yo, parecía ser una historia dentro de otra historia. Uno de los temas se extendía en diversas fases antes de llegar a su macabra conclusión. Yo era una sacerdotisa en lo que parecía ser un templo egipcio, aunque creo que podría haber sido aún más antiguo. Había enormes piedras vagamente alineadas a los lados y detrás del edificio, pero no las divisaba con claridad porque el interior estaba muy oscuro. Incluso en aquella oscuridad podía distinguir que el templo era imponente. El altar, que era el único lugar intensamente iluminado del edificio, era particularmente espléndido. Estaba iluminado por una luz muy brillante cuyo foco no pude identificar. Joyas magníficas resplandecían a su alrededor y su superficie de piedra lisa y pulida reflejaba la luz como un espejo. La gran sacerdotisa llevaba un vestido muy elaborado y tenía puesta una corona en la que faltaba la piedra central. En el primer episodio de la serie, yo estaba de pie ante el altar inclinada sobre Bill, que yacía en el suelo casi desnudo. Tenía una punta de lanza en la mano y su filo descansaba sobre la frente de Bill, entre sus ojos. Después me fueron llegando diversas imágenes retrospectivas de cómo se había producido aquella primera escena. Había habido una rebelión de esclavos y yo iba a matar a Bill, el líder de la revuelta, que se las había ingeniado para robar el gran rubí central de la corona de la sacerdotisa. No era un rubí ordinario porque daba a quien lo llevara puesto poderes mágicos. El ladrón había de morir para que los poderes volvieran a la sacerdotisa, cuya religión era la del poder y la esclavitud. Rebelarse contra ella era ir en busca de la muerte. Entonces ocurrió algo inesperado. Era consciente de albergar intensos sentimientos de rabia y revancha, mientras me preparaba para incrustar la punta de lanza entre los ojos de Bill. Él no parecía especialmente atemorizado, simplemente miraba y esperaba.
Yo me iba tensando a medida que me preparaba para clavarle la punta de lanza. Entonces tuve un momento de duda y supe que todo había acabado para mí. Bill viviría y yo iba a morir. Cuando solté la punta de lanza, mi muerte estaba asegurada. En la escena final de la serie, yo estaba sola y me hallaba en el escalón más alto de una larga escalera ante una enorme puerta cerrada con candados. Estaba fuera del templo. Mi corona y mi vestido dorado habían desaparecido. Vestía un amplio vestido blanco manchado por los lados y con el cuello roto. Ante mí no había más que desierto. El viento arrojaba arena en mi cara y podía ver huesos blancos esparcidos a cierta distancia por los alrededores. Los míos pronto acabarían también allí. Me maldije amargamente por haber permitido que esto ocurriera. La cólera literalmente me hacía temblar. Según iba descendiendo por la escalera, la sed ya mordía mi garganta y podía oler la muerte en el aire.